Tenemos mucha más información y para este año se proyecta que el país cierre con una brecha fiscal de casi 5.000 millones de quetzales. Una de las crisis más agudas para Guatemala, así lo señalan los expertos. Para este año se tenía prevista una recaudación tributaria de 54.701 millones de quetzales. Sin embargo, se estima que el 2015 cerrará con una brecha fiscal de 4.985 millones, atribuido a la ausencia de los impuestos al cemento, telefonía y regalías mineras. Otro factor determinante ha sido la baja en la moral tributaria de los guatemaltecos, a raíz de los altos niveles de corrupción en estructuras de gobierno y que ahora se traducen en un estado financiero bastante crítico. Es una crisis bastante aguda, que sí, si bien hemos tenido cierta dificultad para la ejecución, para el cierre, para la recaudación y años en donde no se alcanzaron metas, esta ha sido una de las más agudas o las que más ha llamado la atención. Todos los sucesos de corrupción que fueron denunciados también afectan sin duda alguna la recaudación en términos de que, primero, por un lado nos damos cuenta de que lo que se está recaudando no llega a las arcas fiscales, lo que pudiera haberse recaudado. Segundo, pues afecta la moral tributaria en general. En este sentido, Asíes señala como preocupación que el 80% de la recaudación dependa de 4 impuestos: sobre la renta, IVA por importaciones, IVA doméstico y petróleo. Asimismo, consideran como una urgencia que se elija y nombre al nuevo directorio de la SAT, el cual será determinante para la recaudación del país. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Juan Carlos Pérez. Por otro lado, desigualdad de género en la remuneración en el trabajo y falta de protección del Estado a los trabajadores son factores que vulneran el empleo, causando riesgos sociales como la pobreza. Esto lo señala el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mientras en países de primer mundo la protección a los desempleados supera el 40%, en Guatemala el incentivo a los desempleados es nulo. Esto y las desigualdades de género en la remuneración es parte de lo que resalta el informe Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano, que recomienda que el Estado se haga cargo de liberar mecanismos de protección a la clase ocupada. El informe analiza lo que se llama el trabajo vulnerable, que es cuando hay condiciones de precariedad, cuando no se cuenta con contrato, cuando no se cuenta con protección social y cuando el trabajo es en áreas de riesgo. La vulnerabilidad del empleo es uno de los riesgos sociales donde el avance tecnológico excluye a los no calificados. La gente trabaja y trabaja muy duramente para producir sus alimentos y no está en el marco de un empleo. Y cuando se ve restringida su acceso a los bienes productivos, pues también se ve restringido su acceso a la alimentación. Y están condenados a situaciones de pobreza. Mientras que el sector privado atribuye el índice de desempleo que se posiciona en el 3%, unos 180.000 guatemaltecos, a la inoperatividad de las políticas de empleo. Lamentablemente, los programas como el PRONACOM, Invest in Guatemala, el PACIT, que son programas que lo que quieren es promover que exista más inversión en el país, por lo tanto existen más empresas, existen más empresas, hay más empleo, esos programas se les ha reducido el presupuesto. Antes de pensar en buscar sectores que incrementen la productividad y se enfoquen en el crecimiento económico, se enfoquen en enfocarse en el ser humano, en mejorar las condiciones laborales. En la evaluación anual, Guatemala tuvo un retroceso. De 188 países pasó a estar en el 2014 en el puesto 126, al 2015 en el 128. No obstante, esa estabilidad económica no se traduce en mejoras en las condiciones de vida, porque solo el sector formal logra capturar al 30% de la población ocupada. El resto de la población tiene que ver qué hace para sobrevivir. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Bueno, y un año atípico vivió Guatemala por la salida del gobierno electo y el cambio se dio a meses de la transición de gobierno, lo que supone retos de austeridad para el gobierno de Jimmy Morales. Las evaluaciones de transparencia, seguridad y salud, entre otras, no cumplió con las satisfacciones de los guatemaltecos y el gobierno de Otto Pérez culpaba a los gobiernos anteriores. Estábamos prácticamente en las puertas de las elecciones y los últimos meses del año coinciden también con los últimos meses del periodo de gobierno. Para el analista hubo mala gestión con permanente crisis. Buena parte de los problemas de la corrupción y de ineficiencia se deben al estilo de presidencia que instaló Pérez Molina.
El Estado y la sociedad de Guatemala están vulnerables y entre los retos del próximo gobierno está el recuperar la confianza, demostrar honradez en el manejo de recursos y centrarse en temas claves y no esperar desde cero como antes lo hicieron. Tiene que ser muy racional, muy ordenado, muy austero en el gasto público para sacarle a los quetzales disponibles, exprimirles hasta el último centavo posible. Para Linares, el gobierno de Alejandro Maldonado es de transición y era poco lo que podía hacer. Pasivo en temas como el presupuesto y se vio la falta de comunicación de organismo a organismo. No se vio, simplemente quedó a cargo del ministro de Finanzas el trabajo más bien de carpintería, de hacer ahí los ajustes en las partidas presupuestarias. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. En otros temas, Salvador Estuardo González, alias ECO, continúa el compás de espera para poder ser colaborador eficaz. A su llegada a Torre de Tribunales denunció que fue amenazado de muerte. En el ascensor, cuando bajé, venía acompañado por casi el mismo número de personas que me están custodiando ahorita. Y en el nivel, en la planta baja, se subió una persona que iba para abajo, que él iba para arriba y nosotros para abajo. Cuando llegamos aquí al sótano 2, la persona, el oficial, muy educadamente le pidió favor que se moviera porque íbamos a salir y él no se quería quitar. Y cuando yo pasé, él dijo a que lo maten. Es un empleado aquí del organismo judicial, pues que no estoy de acuerdo que me lo diga cualquier persona tampoco, pues, pero no tiene sentido que alguien del organismo judicial diga a que lo maten. Pues. Salvador Estuardo González, alias ECO, explicó que por medio de su abogado pondría la denuncia contra el trabajador del organismo judicial. Hasta que la denuncia sea interpuesta, el organismo judicial no tendrá una postura oficial. González fue trasladado a la Torre de Tribunales con un fuerte contingente de seguridad, ya que se esperaba que se llevara a una audiencia de revisión de medida, por el caso denominado por CICIG como bufete de la impunidad, debido a que el ente acusador lo señala de negociar medidas sustitutivas en el caso La Línea. ECO busca convertirse en un colaborador eficaz, aunque sigue un proceso para poderlo conseguir, en el que la Fiscalía debe confirmar la información que proporcione, devolver el dinero que no le pertenece y debe existir una audiencia de confirmación ante el juez. El abogado Roberto Stalin, también sindicado, goza actualmente de la medida sustitutiva, indicó que aún no se ha presentado la acusación. Estoy tranquilo, yo no he actuado al margen de la ley en ningún punto de vista, tanto así que el Ministerio Público estoy convencido de que no tiene ningún medio de prueba que pueda acreditar participación mía en el proceso. Del 4 de diciembre se tenía que haber presentado acto de conclusión en mi contra y a la fecha no se ha hecho, ¿verdad? Entonces esperamos que lo presenten pronto para ir a una audiencia y que se resuelva conforme el derecho corresponde. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. En más de la justicia hay casos importantes. La Línea. Claudia Méndez seguirá en prisión preventiva luego de que en una audiencia se le negara la petición de salir de Santa Teresa en la zona 18. Claudia Méndez solicitó salir de la prisión, lugar en el que ha permanecido desde septiembre que fue detenida. Méndez argumentó que no se le discriminara por su condición de mujer y se le permitiera salir de Santa Teresa. Indicó que no existía peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. En que estoy acá presente, que me he sometido a todo lo que han querido y que quiero seguir haciendo. En verdad quiero seguir haciendo. Solo pido la oportunidad de volver con mi hijo y de volver a mi casa. Si me quieren tener custodiada las 24 horas del día, háganlo. Si me quieren que esté firmando todos los días, pues lo hago. Pero tomen tan siquiera en cuenta algo de lo tan siquiera poco que creen que pude haber hecho. Por su parte, el Ministerio Público y la CICIG se opusieron a dicha petición, debido a que resaltaron la declaración que brindó Salvador González, alias ECO, en el que la señaló como parte de la organización que defraudó al Estado. La jueza A de mayor riesgo denegó dicha petición. Claudia Méndez es procesada por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Y la nota donde ECO dijo que actuaría como colaborador eficaz y que fue amenazado de muerte provocó reacciones de nuestros seguidores en redes sociales. Por esa razón damos paso al segmento de redes con Cristian Martínez. LG G4 presenta.
Así es, buenas noches. A continuación les presentamos algunos de los comentarios que generó esta información sobre la amenaza y la alta seguridad para alias ECO. Marlene Acevedo escribió: debe devolver hasta el último centavo. Ladrones, la historia los recordará por colaborar en dejar un estado en bancarrota. Edgar Chacón comentó: claro, si esta estructura es un crimen organizado, el que debería estar resguardado y no los otros, al referirse a los exmandatarios. Otto Peñate agregó también su comentario: de todos modos, se le va a dejar ir. Chofo Barreira escribió: a este ECO todavía lo van a envenenar los mismos jueces vendidos para que los delate, porque en la línea también están los jueces involucrados. Nosotros le daremos seguimiento a esta y otras noticias. Mientras, a usted le invitamos a que ingrese y participe. Comente nuestras publicaciones en guatevision.com, que publicamos con contenidos exclusivos y la información del acontecer nacional. Esto fue el segmento de redes sociales. Soy Cristian Martínez y fue un gusto informarles. LG G4 presentó. El Ministerio Público detiene a 3 empleados como parte de un proceso de depuración interna. Entérese de esta información cuando regresemos.